Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este culto de adoración. Gracias a nuestro Padre Celestial porque nos permite poder reunirnos y poder deleitarlos en el estudio de la palabra. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio y podamos recibir esta palabra con gozo y alegría. Así que vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder presentar tu palabra, poder predicarla. Bendice nuestra mente y nuestro corazón para que puedan estar atentos a esa palabra santa, que podamos discernir tu palabra y que tu Espíritu Santo lo guíe a la verdad. Santifícalos con tu verdad, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia enseña de que todos los mandamientos poseen el mismo valor, todos. Hay un mandamiento que casi no se habla en la iglesia. Nos hemos enfrascado casi solamente en el cuarto mandamiento. Pero según la Biblia, todos los 10 mandamientos poseen el mismo valor. ¿Cuál es el 9º mandamiento? Es: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Eso está en Éxodo 20:16. ¿Quién dijo eso? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Lo dijo Dios. Es el 9º mandamiento de la ley de Dios. Está en Éxodo 20:16. Pregunto, ¿cuál de los 10 mandamientos vale más? Todos poseen el mismo valor. ¿Dónde dice eso la Biblia? Lo dice Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 10 al 11. Noten cómo dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Noten qué extraña es la matemática de Dios para la lógica humana. Según la matemática y la aritmética, ¿cuánto es 10 menos 1? 10 menos 1 es 9. Pero según la matemática de Dios, ¿cuánto es 10 menos 1? 0. Imagínense que es bien diferente. Cualquiera que guarda toda la ley y ofende en uno, para Dios es 0. ¿Nos hacemos culpables de qué? De todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho ¿qué? Transgresor de la ley. Supongamos ahora, alguien no mata, alguien no comete adulterio, alguien no adora ídolos, alguien guarda el sábado, pero es chismoso, ¿ha quebrantado la ley? Según el texto, sí. Porque no levantarás falso testimonio. ¿Quién lo dijo? También lo dijo ¿quién? Dios. Y está en las mismas tablas que Dios escribió con su propio dedo. El 9º mandamiento es explícito y categórico: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y saben, hermanos, que este es uno de los pecados que más abunda dentro del pueblo de Dios: la chismografía. Casi nadie habla de este pecado. Casi no se encuentra en la iglesia de que se defraternice a un hermano por ser chismoso. ¿Cuántas veces ustedes han visto que una iglesia hayan borrado de los libros de la iglesia a un hermano por ser chismoso? Yo tengo mucho tiempo de pertenecer a la iglesia y nunca he visto ese acto. Lo que yo he encontrado es de que se defraternizan hermanos por adulterio, por fornicación, por quebrantar el sábado. Pero es poco, y mejor dicho, ninguna vez he visto que se defraternice a alguien por ser chismoso. Y el mandamiento es explícito: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista de este pecado tan grande, que casi nadie le pone atención: el chisme y levantar falso testimonio contra su prójimo.
Vamos a ver de que este es un pecado directamente satánico que ataca directamente a la persona para destruirla. Es un pecado directo, pues cuando usted habla mal de una persona, lo está atacando directamente para matarlo. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre este mandamiento. El perjurio, o sea, hablar falso testimonio contra su prójimo, el perjurio siempre ha sido considerado como un delito grave contra la sociedad y terriblemente castigado. En Atenas, un testigo falso sufría una fuerte multa. Imaginémonos que hubiera esta ley aquí en El Salvador o en la iglesia. Que aquel hermano que habla mal de su prójimo, ponerle una multa de $100. ¿Creen que pensaría alguien en hacer eso? ¿Sí? Y noten cómo dice: si se le comprobaba 3 veces esta falta, perdía aún sus derechos civiles. Mientras que en Roma, una ley que se llamaba la ley de las 12 tablas, condenaba el perjuro a ser arrojado cabeza abajo desde la roca Torpeya, o sea que era lanzado a un precipicio. Los chismosos eran lanzados a un precipicio de cabeza en la antigua Roma. Tremendo, hermano. Y noten cómo dice, y dice lo siguiente: en Egipto el castigo era la amputación de la nariz y las orejas de los chismosos. Tremendo, hermano, estas leyes que habían antes. Se le quitaba la nariz y la oreja al chismoso. Lo consideraban como un gran delito el hablar falso testimonio contra su prójimo, porque ataca directamente la reputación y la vida del prójimo, de la persona. Y casi nadie habla de este pecado en la iglesia, que abunda en la iglesia, aún en las juntas de iglesia. Se reúnen solamente para hablar mal del prójimo. Inclusive esto es tan delicado, hermanos, que aun cuando se va a defraternizar a alguien de la iglesia por un pecado que ha causado propio a la iglesia, dice el manual de iglesia y el espíritu de profecía que hay que tener cuidado con atacar a la persona y las intenciones del corazón, porque estamos tratando con un hijo de Dios. Hay que atacar el pecado, pero no la persona. Imagínense los castigos que se hacían en la antigüedad: cortar la nariz y la oreja al chismoso, mientras que Roma lo tiraba a un barranco de cabeza al chismoso. Terrible, lo dice el comentario bíblico adventista. Y noten cómo sigue diciendo el comentario bíblico adventista: esta prohibición del decálogo frecuentemente es violada hablando mal de otro, con lo que su reputación es manchada, sus motivos son tergiversados y su nombre es denigrado. Son demasiados los que hallan que es insípido e insustancial alabar a sus prójimos y hablar bien de ellos. Y sigue diciendo: encuentran una emoción maligna en hacer resaltar los defectos de conducta de otros, en juzgar sus motivos y criticar sus esfuerzos, ya que por desgracia muchos siempre están listos y ávidos para escuchar esta supuesta sabiduría. Se aumenta la emoción y se exalta el yo egoísta y pecaminoso del carácter, cuando la gente le pone atención que a los chismosos. Ahora, ¿saben, hermano, que la Biblia enseña que un hijo de Jacob llamado Dan fue excluido de las herencias de Canaán, y es excluido de los 144,000? O sea que no estará en las 12 tribus de Israel ni en los nombres que tienen las puertas de la Nueva Jerusalén. No aparece un hijo de Jacob que se llama Dan. Sabe que los nombres en la Biblia tienen significado, los nombres. Por ejemplo, tenemos el nombre de Daniel. Daniel significa en hebreo, es una palabra compuesta. Dan significa juez y él en hebreo es Dios.
Daniel significa Dios es mi juez. Y en efecto en Daniel vemos que se desarrolla que el juicio con los 2300 tardes y mañana. Su nombre le precede el profeta. Dan era un hijo de Jacob. Su nombre significa juez. Dios eligió a este hijo de Jacob como uno de los jueces de Israel, para que los jueces instruyeran, condujeran por el buen camino a el pueblo de Dios, para que lo aconsejaran. Esta es la función de los jueces en el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que este hijo de Jacob se desvió. En lugar de usar su lengua para guiar al pueblo para algo que Dios quería que se obedeciera, que era su ley, este hijo de Jacob usó su lengua para destruir. Y por eso es que fue excluido de las 12 tribus de Israel. Noten cómo dice Génesis 49, versículos 16 al 17. El gran pecado de la lengua. Dan, en lugar de usar su lengua para beneficio de su prójimo, la usó para morderlo y destruirlo. Por eso fue excluido de las 12 tribus de Israel. Noten cómo dice Génesis 49, versículos 16 al 17. Dice: Dan juzgará a su pueblo. ¿Pero cómo lo iba a juzgar? De acuerdo a los estatutos de Dios. ¿Para destruirlo? No, para restaurarlo. Y noten cómo dice, como uno de las tribus de Israel. Pero ahora noten cómo se dice en el siguiente versículo. Estoy leyendo Génesis 49, versículo 16 al 17. Ahora leamos el 17. Será Dan serpiente junto al camino. Noten la profecía de Jacob. Será Dan serpiente junto al camino. Pregunto, hermanos, en Apocalipsis 12, ¿a quién se le llama la serpiente antigua? Al diablo. Pero aquí el título serpiente se le está aplicando a Dan, un hijo de Jacob. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. ¿Pero para qué? Que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. O sea que, ¿con qué muerde la víbora? Con su boca, y lo hace para hacer tropezar al caballo y hacer caer al jinete. Dan, los descendientes de Dan fueron los que propagaron la idolatría, fueron los más sanguinarios, los que promovieron la apostasía en Israel, la tribu de Dan. Dos pecados que caracterizaron a esta tribu era que eran idólatras y eran grandes chismosos. Dan representa a aquellos miembros de iglesia que usan su lengua para destruir en lugar de ¿qué? De edificar. Ahora, vamos a ver algo interesante, hermano. ¿Quién fue el primer chismoso según la Biblia? Fue Satanás. Noten cómo dice Ezequiel 28, 16. Aquí se hace una analogía entre el rey de Tiro y Satanás. En profecía se le conoce una profecía de doble referencia o de doble significado. Aquí se habla del rey de Tiro, pero quien estaba usando al rey de Tiro era el querubín protector, o sea, Satanás. Y noten cómo se describe aquí a Lucifer. Ezequiel 28, 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Por qué? ¿Por qué pecó? Por la multitud de tus contrataciones. ¿Qué es eso de contrataciones? Como dice su Biblia, hermano. La Reina Valera 60 dice, por causa de la multitud de tus contrataciones. ¿Alguna Biblia que diga contratación? Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Pero ¿qué es eso de contrataciones? Porque por eso pecó este querubín protector, por la multitud de sus contrataciones pecó. ¿Qué es contrataciones? Esta palabra contratación en hebreo es la palabra similar a chismear. Es la misma palabra similar que se usa en Levítico 19:16. Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. O sea, lo que hizo el diablo en el cielo, ¿qué fue? Esa contratación no significa que usó mal su lengua para meterle veneno a los ángeles
y que los ángeles se rebelaran en contra de Dios. Eso es contratación. Y aquí dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Esa palabra yo Jehová significa yo lo digo. Ahora, noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre lo que significa chismear en el pueblo de Dios. Dice así, y lo compara a lo que hizo Satanás en el cielo, usar su lengua para meterle veneno a la tercera parte de los ángeles. El objetivo del diablo era que los ángeles se rebelaran en contra del gobierno de Dios y contra su ley. ¿Pero qué es lo que usó? La lengua. Así como el rey de Tiro usaba su lengua para meter su mercancía fraudulenta. ¿Han visto ustedes que hay personas que para querer vender un producto a la gente le dan mentira? Eso es contrataciones. Para querer meter un producto, da un montón de mentiras para poder convencer a la gente para que le compre ese producto. Eso hacía el rey de Tiro. ¿Cómo usted convence a alguien para que le compre algo? El problema no está en que usted haga el negocio, el problema está en que usted está vendiendo gato por liebre. ¿Saben qué significa gato por liebre? Que usted está vendiendo un producto malo y lo está vendiendo como algo bueno y está tratando de convencer a la persona con palabras, con su lengua. Eso es contratación, para convencerla para que le compre el producto al precio que usted le dijo y en que su producto no cumpla con los requerimientos de ese precio. Contrataciones. Y saben que como cristianos podemos caer en ese error también nosotros. Usar la mentira para querer vender un producto. Tenemos que tener cuidado, tacto con esto. Esto hacía el rey de Tiro. El rey de Tiro era un comerciante, según dice la historia, que vendía mercancía. Eso es contratación. Y para hacer el negocio fraudulento, usaba su lengua. Y noten cómo dice el comentario bíblico adventista. Es decir, ¿qué es chismear? ¿Qué es chisme? Es decir, propagar rumores dañinos, ya sea porque no son ciertos o porque perjudican a la persona implicada. La iglesia adventista tiene que erradicar esta clase de mal. Si quiere destruir una familia entera, use la lengua. Saben de que por la lengua han habido hasta asesinatos y gente que está en los hospitales o en los cementerios. Es terrible la lengua. ¿Se dan cuenta por qué el apóstol Santiago tuvo que escribir un capítulo entero que habla de qué? Por lo menos hubiera escrito unos cuantos versículos, pero dedicó que un capítulo entero solamente hablando de la lengua. Significa que este pecado que es terrorífico y destruye a la iglesia en todas sus esferas. Los rabinos enseñaban que eran 3 los pecados que quitarían al hombre de este mundo y lo privarían del mundo futuro. ¿Cuáles eran? La idolatría, el incesto y el homicidio. Pero la calumnia era peor que estos, pues mataba a 3 personas a la vez. ¿Cuáles son esas 3 personas? Al calumniador, al calumniado y al oyente. De un solo tiro, el diablo mata ¿a quién? A 3 personas. Terrible, hermano. Es más efectiva que una espada de doble filo. A 3 personas de un solo balazo. Por eso es que los rabinos consideraban este pecado más grande que cualquier otro. Terrible, hermano, terrible. Y esto es de ponernos a pensar, hermano. Por eso es que la iglesia debe de evitar que esto se levante en la iglesia. Tener cuidado con esta clase de personas. Estar pendiente con esta clase de personas. Que en la iglesia no se vaya a levantar esta clase de pecado. Que esta clase de pecado divide a la iglesia. La destruye a la iglesia. Noten cómo dice, hablando el comentario bíblico adventista de lo que hizo Lucifer en el cielo. Es lo mismo que es chismear.
Dice el comentario bíblico adventista, la nefasta obra de Lucifer, quien diseminó la rebelión en el cielo, o sea, propagar, es comparada con el comercio de Tiro, movido por la avaricia, muchas veces fraudulento, la avaricia. Y saben, hermanos, que las personas que practican el pecado del chisme están actuando igual que Satanás. El chismoso no se da cuenta del gran daño que está haciéndole no solamente a los que está dañando, sino a él mismo. Y saben algo interesante, hermano, el chismoso no gana nada, por lo menos que le pagara un sueldo, pero no gana nada. Dígame qué es lo que gana un chismoso. No gana nada. El diablo solamente lo usa para destruir y hacer mal, pero no gana nada, no le están pagando por hacer eso. Y noten cómo dice Patriarcas y Profetas, hablando de cómo el diablo empezó a meter veneno en el cielo, el veneno. Porque el chismoso lo que se encarga es llevar veneno. Y saben, dice un dicho, que el chisme muere cuando llega a los oídos de una persona inteligente. Ahí muere. Cuando un hermano le llegue a hablar de otro hermano, ¿qué tiene que hacer usted? Discúlpeme, hermano, no me venga a hablar de eso. ¿Cuántos hacemos eso? ¿Verdad que no hacemos eso? Lo que le gusta, cuénteme más, dígame. Porque le gusta la comida. Es raro que se vea aquel hermano que dice, discúlpeme, si usted me va a hablar del hermano tal, no le voy a aceptar eso. Si usted tiene un problema con él, arréglelo personalmente, pero no me venga a hablar mal de él a mí. Córtele. Porque eso es diabólico, porque el diablo quiere minar nuestra mente cuando el diablo usa a otro hermano para que vaya a hablar de su prójimo. El diablo está destruyendo su vida espiritual porque le está escuchando a usted y le está destruyendo la vida espiritual a la otra persona. Y note cómo dice, Lucifer, abandonando su lugar de la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó misteriosamente en reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para hallarlos. O sea que el diablo lo que quería que eliminar la ley de Dios en el cielo. Esa ley solamente es para los seres creados, para los habitantes de los mundos, para los seres humanos de la tierra. Nosotros somos superiores, nosotros somos ángeles, querubines, no necesitamos leyes. Y empezó a meter el veneno en la tercera parte de los ángeles. Y saben que a los chismosos siempre hay alguien que les va a creer. Siempre tienen sus bobos que les hacen caravana. El diablo engañó a una tercera parte de los ángeles. Tremendo. La pregunta es, ¿será que en la iglesia existe esta clase de pecado, en la chismografía? En todas las iglesias hay esto, hermano. Hermanos que tienen esta clase de pecado, la chismografía. Noten cómo dice la Biblia, Proverbios 26:28. Proverbios 26:28 dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Oiga, terrible este pecado. Noten cómo dice también Proverbios 25:18. Proverbios 25:18 dice el sabio Salomón. Noten con qué se compara el chisme. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. ¿Cómo?
martillo, cuchillo y saeta aguda. Aquí Salomón está comparando el chisme con 3 instrumentos de guerra: martillo, cuchillo y saeta aguda. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre estos 3 instrumentos. Con estos 3 implementos se representa el efecto del testigo falso sobre su víctima. El primero, o sea, el martillo, en realidad es una masa o cachiporra. Eso se le conocía en los tiempos antiguos, era una masa aquí, una masa, eso les llamaba cachiporra o cachiporra, que se usaba en la guerra para aplastar la cabeza de los enemigos, la destripaba. Podemos decir hoy que es como una almágana. ¿Saben qué es una almágana? Así se usaba esa masa para destripar la cabeza de los enemigos. Así es el chisme. Imagínense qué terrible esto, cómo Salomón está comparando eso. Y sigue diciendo: para quebrar los huesos y golpear a las víctimas. Algunos ataques perpetuados en prejuicio de la reputación de una persona son también devastadores como un martillo. Sencillamente la aplastan y la arruinan. Saben de que, aunque usted no lo crea, si usted va al juzgado a denunciar que a alguien le está levantando una calumnia, un falso testimonio, puede ir hasta preso la persona. Eso es delicado, hermano. Delicado. Y noten cómo dice: otros con palabras agudas infligen profundas heridas como las de una espada, que dejan a su víctima inválida y muchas veces la matan. Hermanos que porque se levantaron un chisme ya no quieren saber nada de la iglesia adventista. Tremendo, hermano. Pero una de las armas más predilectas del calumniador es la saeta o dardo. ¿Qué es la saeta? La saeta, dice, arrojada desde cierta distancia, o sea que era tipo como una flecha, perforaba el corazón y minaba la voluntad de luchar contra la enemistad disfrazada del arquero, que muchas veces se hace pasar por amigo. O sea que los chismosos muchas veces pueden ser ¿quién? ¿Quién? Los amigos. Terrible, hermano. Y noten cómo dice: estos ataques quebrantan tanto el sexto como el 9º mandamiento. Tremendo. Noten lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Pregunta, hermano: ¿creen ustedes de que alguien se puede condenar y ser excluido del reino de los cielos por ser chismoso? Según lo que hemos estudiado. Sí. Noten cómo dice el apóstol Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. ¿Cómo? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen ¿qué? Maldad. Saben, hermano, que Elena de White tuvo que escribir una buena parte de sus escritos referente a este pecado de la chismografía. Siempre en la iglesia ha surgido esta clase de pecado en miembros no consagrados. Este pecado se ve simplemente en miembros no consagrados que son usados por Satanás para destruir. Es un pecado muy destructivo en la iglesia y cualquier insinuación de esta clase de pecado tiene que ponérsele que fin. Noten cómo dice el libro Consejos para la Iglesia, página 313, párrafo 3. Me duele decir, dice Elena de White, me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de iglesia. Hay lenguas falsas que se alimentan de maldad. Hay lenguas astutas y murmuradoras.
Hay charla, impenitente, entrometimiento, hábiles interrogaciones. Hay quienes preguntan para saber del chisme. Entre los amadores del chisme, algunos son impulsados por la curiosidad, otros por los celos, muchos por el odio contra aquellos por cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. Todos estos elementos discordantes trabajan. Algunos ocultan sus verdaderos sentimientos, mientras que otros están ávidos para publicar todo lo que saben. Aún sospechan de malo contra otros. Tremendo, hermanos. Noten cómo dice la otra cita: Consejos sobre régimen alimenticio, página 508, párrafo 1, dice: estos chismosos desconsiderados olvidan que tienen un testigo. El vigilante invisible está escribiendo sus palabras en los libros del cielo. Todas estas críticas duras, estos informes exagerados, estos sentimientos de envidia. Saben de que cuando alguien habla de otra persona, muchas veces es movido por la envidia, porque no lo puede superar. Lo que hace es mejor que atacarlo. La envidia va a la par con la chismografía. Si no te puede igualar, va a atacarte. El envidioso no es que quiera tener lo que usted tiene. El envidioso quiere que tú no lo tengas. Tremendo, hermano. Y noten cómo dice: todas estas críticas duras, estos informes exagerados, estos sentimientos de envidia expresados bajo la excitación de la taza de té. O sea que lo que les estimula la chismografía es porque están tomando que té y café. Les estimula el nervio, los nervios. Son registrados por Jesús como que si hubiesen sido dirigidos contra Él mismo. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Saben algo interesante, hermano? Que para los judíos el que vencía la lengua vencía todo su cuerpo. Para los judíos. Por eso es que Santiago, escribió un capítulo entero sobre la lengua. Porque para los judíos el que dominaba su lengua dominaba todo su cuerpo. Y esta es una gran verdad. El que domina su lengua domina todo su cuerpo. ¿Ustedes creen de que es casualidad que la Biblia haya escrito tanto sobre este tema? Donde quiera que veamos el Salmo, los Proverbios, en los Evangelios, vemos cómo está saturado esto de cómo Dios toma en cuenta aún hasta lo que hablamos, porque las palabras tienen gran impacto, ya sea para bien o para mal. Si usamos la lengua para mal, va a tener una repercusión para destrucción en las personas. Si usamos nuestra lengua para bendición de las demás personas, va a ser una bendición para los demás. ¿Saben por qué Cristo dijo ahora? De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Cuando alguien usa la chismografía, ¿saben qué es lo que está delatando? Que en su corazón solamente tiene basura y podredumbre. No reina Cristo en su corazón. Y ¿saben algo interesante, hermano? Que los 144,000 habrán vencido este pecado, la lengua. ¿Sabían ustedes? Muchas veces nosotros hemos hablado de los 144,000, ¿va? Pero no lo conectamos con los chismes. ¿Saben de que usted cree que los 144,000 van a ser chismosos? ¿Ah? Noten cómo dice en Apocalipsis 14:5, dice que en ellos no fue hallado mancha, pues son sin mancha delante de Dios y siguen al Cordero por donde quiera que van. Hay un salmo que es especial para los 144,000. El Salmo 15 es el salmo de los 144,000. ¿Saben qué es lo que dice el Salmo 15? Noten lo que dice, Salmo capítulo 15, o el Salmo 15, versículo 1 al 5. Yahweh, estoy leyendo la versión Jerusalén. Yahweh, ¿quién morará en tu tienda? La tienda aquí es el monte santo de Dios. ¿Quién habitará en tu santo monte? El que anda sin tacha y obra la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. O sea que los 144,000, su lengua la habrán que dominado y vencido. No hablan mal contra su prójimo. Aquí dice
el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua, que no daña a su hermano, ni hace agravio a su prójimo, con menosprecio mira el reprobo, mas honra a los que temen a Yahvé, que jura en su prejuicio y no retracta, no presta usura su dinero, ni acepta soborno en daño del inocente. Este morará en el monte de Sión. Tremendo, hermano. O sea que los chismosos no tendrán parte que en el reino de los cielos. Así que si usted estaba pensando, hermano, que solamente los adúlteros y los fornicarios y los borrachos van a ser excluidos del reino de los cielos, ahora ya los pusimos en que pensar. Los que usan mal su lengua también van a ser excluidos del reino de los cielos. Eso significa que antes de hablar tenemos que pensar. Hermanos, hay una frase que se conoce como la empatía. La empatía, no estoy diciendo simpatía, estoy diciendo empatía. La empatía es ponerse en lugar del otro. Si usted no quiere que le hagan algo malo, no lo haga. Esta es la ley de los profetas de Cristo. Hagan con los hombres lo que ellos quieren que hagan con vosotros. Empatía, ponerse en lugar del otro. Muchas veces nosotros no nos podemos pensar cuánto daño podemos hacer nosotros con hablar de nuestro prójimo. Y este tema es tan delicado, hermano, que debemos tener cautela. Dice el Espíritu de Profecía en el libro de Eventos de los Últimos Días de que muchas personas van a ser desterradas del plan de salvación y de la salvación porque le levantaron falso testimonio en la iglesia. Eso dice en el tema del zarandeo. La calumnia produce zarandeo. Muchas familias que se gozaron en la iglesia van a perder su corona porque le levantaron calumnia dentro de la iglesia. Un pecado satánico que lo vemos aún hasta en líderes de iglesia. Este pecado, hermano, está en todas las ramas de la iglesia. No se cree que solamente en las iglesias locales. Yo como predicador que ando en todas las iglesias predicando, hermanos, aunque uno no se dé cuenta de las cosas, hay esta clase de pecados, hermanos, que están metidos en grandes chismes. Y el diablo los tiene entretenidos ahí para que no se preocupen por su salvación y que se olviden de la predicación del evangelio, entretenidos en el pecado del otro. ¿Y saben qué es lo que le gusta al diablo, hermano? Que nosotros estemos señalando al otro hermano para que nos olvidemos de nuestra propia preparación. Es astuto el diablo, hermano. Pero aquí dice que solamente los que no hablan calumnias contra su prójimo, este morará en el santo monte de Dios. Tremendo, hermanos. En el cielo solamente entrarán aquellos que hablan verdad en su corazón, que no permiten que alguien hable mal de su hermano. Hermanos, somos una familia de Dios. Como pueblo de Dios debemos de cuidarnos unos con otros. Caín le dice a Dios: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Claro que Caín era guarda de su hermano. Nosotros hemos sido llamados para cuidarnos unos con otros. Yo no puedo permitir que alguien esté hablando mal del hermano Paquito, porque él es mi hermano. Pero muchas veces nosotros, en lugar de defender al hermano, ¿qué es lo que hacemos? Meterlos en el juego y atacarlo también. Y el diablo gana ventaja en eso. Hermanos, pidámosle a Dios para que podamos nosotros, con la ayuda de Dios, poder vencer esa clase de pecado. Porque de lo contrario vamos a ser excluidos del reino de los cielos. Esto fue lo que llevó a la caída de Satanás: a hablar falso testimonio, usar mala lengua. Usar mala lengua. De nuestra boca tienen que salir solo palabras que se beneficien a las demás personas. Porque aún por las palabras vamos a ser que juzgados. Tremendo, hermano. Las palabras son gran importancia. Imagínense que hasta las palabras Cristo las registra. Porque por tu palabra, ¿qué? Será juzgado. Por cada palabra ociosa que los hombres hablen, darán cuenta que en el día del juicio, o sea que las palabras son tan importantes, hermano. ¿Se dan cuenta? Y muchas veces pasamos por alto esto, pero son temas de vital importancia y que tienen que ver con salvación. Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Vamos a orar.
Bendito Señor que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Nos hemos dado cuenta cuán terrible es este pecado, la chismografía, que destruye a nuestros hermanos, nuestro prójimo, destruye la iglesia y nos excluye del reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, si tenemos esta debilidad de hablar de nuestro hermano, danos la fuerza para que podamos dominar nuestra lengua y cuando hablemos algo sea para bendición, para edificar. Señor, reconocemos de que sin ti es imposible poder vencer nuestras debilidades y nuestras tentaciones, pero reconocemos que en tu poder y en tu nombre somos más que vencedores. Bendice a la iglesia, bendice a los hermanos que van a escuchar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.